Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Canal 19, la red en la ciudad de Huancayo y Huancavelica, hacia el centro del Perú. Tenemos también Supernet, Canal 30 en Huacho y Huaura, y a nivel de Lima Metropolitana por Surimar Televisión o Televisión Surimar, que también es otro de nuestros puntos de transmisión. Saludamos a nivel internacional por Virtual Televisión también a nuestra audiencia en diferentes lugares del mundo. En esta oportunidad también nos están sintonizando por allá por Frankfurt, Alemania. Tenemos a nuestra representante Matilde González López, que está en la feria de Frankfurt el día de viernes exactamente, en horas de la madrugada de aquí y tarde de Frankfurt. Vamos a estar en vivo transmitiendo la Feria del Libro, donde Matilde pues estará presentando a un grupo de personalidades de España en la Feria de Frankfurt. Como sabemos, pues Matilde es de nacionalidad española, es nuestra representante de la Fundación Universidad Hispana en el Viejo Mundo y la parte cultural no la podemos descuidar. De manera que los invitamos a este viernes a estar presentes en esta transmisión especial. Y hoy tenemos algo también especial con la parte que nos preocupa a nivel de América Latina, de Latinoamérica, Sudamérica, la seguridad. Y hemos invitado pues a nuestro honoris causa 2024, el general en retiro de Carabineros de Chile, Enrique Alejandro Basaletti Ríez, quien es candidato a alcalde en la comuna de Maipú por el Partido Republicano. Y, y qué mejor que darle la bienvenida a nombre también de sus ahijados acá en el Perú, general, ¿no? Nuestros niños en estado vulnerable, que nuestra asistente social próximamente estará pautando una cita, porque más allá del gesto político de pronto que usted en los últimos tiempos está tomando como punto de iniciativa allá en Chile, está el principio humanitario, ¿no? De Enrique Basaletti. Coméntenos un poco a manera de antesala de pronto de nuestra conversación, cómo se mueven las fibras en ese aspecto general. Se está perdiendo un poco la sensibilidad a veces ante tanto panorama siniestro, ¿no? La delincuencia, la corrupción incluso en los propios funcionarios que aparecen en escena a nivel de América Latina. Entonces es difícil creer, ¿no? Y nuestros niños son como esponjitas que absorben todo ese tipo de noticias negativas, esos malos ejemplos. Claro, el hecho de que, por ejemplo, nosotros busquemos el padrinazgo de nuestros distinguidos, le da la otra cara de la medalla, ¿no? Que sí hay gente positiva, que sí hay gente que no se olvida de ti y que hay esperanza para que el mundo sea mejor. ¿Cuál sería ese mensaje inicial, general? Y gracias por su participación. Bueno, muchas gracias Jorge por esta invitación. eh, Gracias por la presentación y decir que en verdad el futuro de nuestras naciones descansa en la juventud, en los niños, como usted señala. Y tenemos una gran responsabilidad, las personas adultas, los políticos, las autoridades, el sistema político, de poder entregarles países mejores como los que nos tocó vivir a nosotros. Es una máxima scout, entre paréntesis, dejar el mundo mejor como lo encontraste. Pero lamentablemente somos testigos de cómo se ha ido degradando cultural, social y políticamente nuestras naciones. Porque hemos dejado de lado los valores y los principios que nos hicieron países prósperos, países con un nivel de sociabilidad importante, que hoy día cada uno se aísla en su trinchera, cada uno vela por sus propios intereses y quedan pocas personas, pocas, que son capaces de anteponer los intereses generales a los propios partidistas, a los propios económicos. Por lo tanto, yo quiero enviar un mensaje de esperanza, porque si se pierde la esperanza estamos perdidos. Pero también quiero comentarle, Jorge, cosas concretas. Es la realidad que nos toca vivir hoy día. En materia de crimen organizado, ocurre que una de las grandes debilidades, por decirlo de alguna manera,
es cuando este crimen es organizado o pertenece a redes internacionales, que lo hacen aún más difícil poder atacar. Quiero decirles también, y lamentablemente, que Latinoamérica en general representa la región más peligrosa del mundo. Y le explico por qué. Hoy día tenemos 3 veces la tasa de homicidio promedio del planeta. En la región de Latinoamérica, el promedio de homicidio por cada 100.000 habitantes es de más de 18 personas. Y el promedio en el globo, en el mundo, es 5. Entonces, viene la reflexión, ¿por qué la región de Latinoamérica presenta esta característica? Y la respuesta es precisamente porque tenemos vulnerabilidades, como por ejemplo la porosidad de las fronteras, como la debilidad de nuestras instituciones, pero también porque son regiones que tienen una intensa participación en el narcotráfico, a nivel global también. Muchos países de la región se produce, se trafica y se transporta droga. Y yo diría que la entrada del crimen organizado, que las Naciones Unidas lo han definido como estas organizaciones que están organizadas, que están estructuradas y que tienen como fin, obviamente, el cometer ilícitos para beneficio fundamentalmente económico, se han valido de la violencia, la intimidación, pero también de un aspecto en donde los estados compartimos desgraciadamente algo en común, que es la corrupción. Usted lo decía al inicio, Jorge. Hoy día el crimen organizado no podría funcionar si los estados nuestros fueran estados fuertes, consolidados, con instituciones serias, con sistemas de control de línea importantes. Y allí hay un desafío que es sideral. Es cómo la gente que se ha desilusionado y en todos nuestros países han perdido la confianza en los políticos, diciendo expresiones como todos son iguales, son corruptos, solo se benefician ellos, o prometen en las campañas aquello que después no cumplen, no sea solamente una crítica, sino que haya un involucramiento en poder conocer cuáles son las personas, cuáles son sus propuestas, cuál es su historia, y poder decidir en conciencia a través de un voto para un alcalde, para un gobernador, para un presidente de la República, para los congresistas. Porque lo contrario, no sacamos nada de reclamar. Tenemos que tener una participación activa y poder evaluar muy bien cuáles son las mejores alternativas. Hoy día estamos en un flagelo horrible. Yo he visto las noticias en Perú, cómo desalmados entraron a la casa de un matrimonio y los mataron con sus propias manos. Cómo en una discoteca abrieron fuego una banda tras otra por tener la hegemonía del tráfico de drogas. Cómo han asaltado casas de cambio y las grabaciones de aquello llegan tarde, porque aquí no se trata de ir a buscar a los criminales, enjuiciarlos y encarcelarlos. Se trata de evitar que se cometan delitos. Por lo tanto, también el otro mensaje, Jorge, es que la seguridad no debe ser un espacio para improvisar una y otras medidas, reaccionar. Ese es un error. Lo que hay que hacer es prevenir. Y para poder prevenir hay que tener los diagnósticos suficientemente acabados y hay que echar mano a las personas que tienen la experiencia, el conocimiento para poder llevar a cabo los cambios que requiere nuestra sociedad. Porque déjeme decirle algo, si seguimos mirando y normalizando lo que vemos a nuestro alrededor y la gente buena se sigue encerrando con miedo y los criminales andan felices por la calle, el pronóstico es muy malo. Ujú. Sí, pues. Bueno, el eh, primer ministro de aquí, de Perú, en las últimas horas es abordado por la prensa y le hemos llegado, le hemos hecho llegar a usted los titulares de la prensa, ¿no? Que coinciden bastante con lo que acontece en Chile y lo que acontece en Argentina y lo que acontece en América Latina en general, casi lo mismo. Es cortado por una misma navaja, se podría decir. Pero él decía, ante la pregunta de la prensa, pero ¿qué hacemos nosotros si detenemos a las personas
O sea, da a entender él que no hay dónde ponerlos. Entonces prácticamente no hay que detenerlos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Hay una saturación de nuestro sistema, o sea, prácticamente no tenemos logística para apresarlos y condenarlos, y por eso que los soltamos tan rápido. Conversábamos hace breves momentos con Argentina y en Argentina nos decían lo mismo, ¿no? Que la mayoría de los choros, como se les llama, pues los detienen y a las 2, 3 horas o al día siguiente los sueltan. No sé si en Chile pasa lo mismo, pero ¿qué se puede hacer al respecto, general? Mire, Jorge, yo creo que hay muchos factores que se coluden para que el estado actual sea más o menos parecido en todos nuestros países. Le voy a nombrar algunos. Aquí, no sé en Perú, pero en Chile hace 2 décadas hubo una reforma procesal penal que pasó de un sistema acusatorio, perdón, de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Es decir, en castellano claro, pasamos de un sistema que era mucho más rígido, más duro, a un sistema garantista. Y eso hace que muchos de estos delitos, como usted me menciona, los chorros, o los que roban por sorpresa, los robos en la bicicleta, las cosas, los delitos de menor entidad, Jorge, en la práctica hoy día no tienen condena. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estímulo para que un criminal deje de hacer sus fechorías si no le pasa nada o le pasa poco? Porque es como dice el dicho, el delito paga. Las personas criminales se arriesgan a cometer delitos porque saben que la consecuencia es mínima o no existe. Entonces, yo creo lo primero es que hoy día tenemos que sentarnos responsablemente a analizar ese aspecto y ponernos más duros. Mire la experiencia usted que hoy día se exhibe en toda América respecto a El Salvador. Todos se quedan en la caricatura, ¿no es cierto?, de que se les viene la imagen una cárcel con personas vestidos de blanco, que están prácticamente con sus derechos violados, pero nadie se da cuenta de lo que era poner en la balanza los derechos de esas personas contra los millones de habitantes que día a día trabajan, estudian y quieren vivir en paz y en tranquilidad. Yo no estoy diciendo, no estoy hablando por ningún motivo que se violen los derechos humanos. Lo que estoy diciendo es que hay que poner en la balanza qué es lo que perseguimos como objetivo en materia de seguridad. Y para eso hay que ponerse duros. Para eso hay que modificar las leyes, hay que tener voluntad política, pero también hay que exigirle a nuestras fuerzas policiales, a nuestros jueces, a los fiscales del Ministerio Público que hagan bien su trabajo, Jorge. Porque cuando uno se inmiscuye en las cifras, entonces parece que hay una barbaridad cuando usted ve que del 100% de los detenidos por la policía, solamente el 7% termina tras las rejas, que es cuando ya cometen el delito más grave, cuando mataron a una persona, cuando hirieron a otra, cuando fueron sorprendidos traficando armas o drogas. Pero y antes, esas personas, cuando usted mira sus historiales criminales, es fácil advertir que van a terminar en un crimen horroroso, pero nadie hace nada, o lo que se hace es insuficiente. Entonces, primero, hoy día debemos revisar la eficacia de la persecución penal. Tenemos que revisar el sistema carcelario. ¿Los criminales realmente van a purgar penas o se encuentran con sus comparsas dentro de la cárcel y desde allí organizan otros crímenes, que es lo que le pasa a Perú, a Chile, a Ecuador? Yo iría a toda la región, porque nos Mm. han metido en la cabeza durante décadas estos conceptos que uno normaliza en estas situaciones, hacen ver a los criminales como víctimas de la sociedad, hacen prevalecer los derechos de estas personas por encima de los derechos de las personas de bien. Hay que hacer una profunda reflexión, hay que ser exigente, no hay que tener contemplaciones, Jorge, con la corrupción. Un político, un juez, un policía corrupto debe multiplicarse por 3 la condena en la cárcel, porque ellos son los responsables en gran medida de lo que estamos viviendo los ciudadanos. Esa negligencia inexcusable,
esa prevaricación en el caso de los jueces, la desidia, tiene una consecuencia grave que es llevar a los estados prácticamente a un punto de no retorno. Entonces, fortalecer la ley, dotar a las policías de las herramientas, no tan solo las herramientas para sus funciones operativas, sino que también para la protección jurídica de esas policías. Poder tener un sistema carcelario que realmente constituya un desincentivo real a los criminales, que les duela. Fíjese que aquí en las cárceles chilenas pueden tener hasta relaciones sexuales con sus parejas y el Estado les tiene que proporcionar un espacio de intimidad para aquello. ¿En qué mundo estamos viviendo? Por lo tanto, yo creo que aquí no hay una sola lista, pero hay unas que son principales. Revisar el sistema penal y carcelario, ver cómo se modernizan las instituciones, cómo se les libera de la corrupción, pero también eh, hacer que el delito no pague. Eso significa que los delincuentes cumplan penas importantes, pero que las cumplan, y no que, como dice usted, sean detenidos de forma flagrante para en la tarde o al día siguiente irse con una medida cautelar prácticamente irrisoria. Aquí existen medidas que dicen, usted no se va a acercar a la víctima mientras dure la investigación. Usted tiene arraigo nacional, no puede salir del país. O usted va a tener arresto domiciliario nocturno. ¿Y quién cumple eso? ¿Cuál es la eficacia de esa medida? Yo creo que ha llegado el momento de ponernos serios en la región y que nuestras autoridades sean valientes y que los políticos las apoyen, porque de lo contrario estamos condenados al fracaso. Ujú. Y ponerse serio implicaría también, por ejemplo, es normal que en nuestra región, pues, aquel que se mete a la guerrilla y enarbola la revolución o las supuestas causas justas, se convierte en un personaje con seguidores, ¿no? Y llega incluso a ocupar la máxima autoridad, por ejemplo, en la hermana República de Colombia, ¿no? Sin exagerar, pues el hombre era literalmente un guerrillero, ¿no? Entonces, ¿Sí? teniendo ese tipo de ejemplos, para cualquier persona, ¿no? Que está en algo siniestro, creo que tiene más audiencia que aquel que de pronto tiene una vida disciplinada. Incluso podríamos pensar de que una persona que se dedica de repente a la filantropía, como una especie de cura, sacerdote o evangélico, tiene menos audiencia que el que está detrás de los siniestros, de las revueltas, ¿no? De prácticamente alterar el orden público. ¿Qué sucede? El mundo al revés, general. ¿Qué podemos hacer con esos paradigmas que al parecer los tenemos trastocados, ¿no? Porque la gente al final tiene la última palabra. El pueblo en democracia es el que define. Y el pueblo elige eso. ¿Por qué Sí. elegimos eso? ¿Qué pasa, general? Mire, usted ha dado en el clavo. Es la gente la que tiene que educarse mejor, tiene que informarse, tiene que ser responsable cuando vota por esas mismas autoridades que usted señala. Y ha pasado en toda la región. Aquí también tuvo una expresidenta que fue guerrillera. Y después, lo que viene enseguida es que estando en el poder, estas personas también influyen para poder relativizar valores y principios, haciéndonos hablar un español que no existe, inclusivo según ellos. Por ejemplo, un ejemplo. Pero también esta mirada progresista que los delincuentes son víctimas de la sociedad, como que si fuéramos nosotros los responsables que alguien tome la decisión de hacerle daño a la sociedad. Pero el poder lo tiene el pueblo, usted lo dijo. Y eso representa un gran desafío, Jorge, porque cuando el pueblo vota de manera emocional, cuando escucha cantos de sirena, bueno, es ellos los que se convierten en cómplices de la elección de esas autoridades que no se merecían tener tal magistratura. Una de las carencias más grandes, si usted me pregunta, que existe en nuestros países, precisamente, es la educación, porque se ha quedado al margen, porque en vez de mejorar, hoy día usted ve un desmejoramiento que tiene que ver no tan solo con el conocimiento, tiene que ver con los principios, los valores
fundamentales que tienen que ver con la bondad, con la honradez, con el amor a la patria, a los símbolos. Y hoy día usted ve cómo aquello todo se relativiza. En muchas de nuestras naciones nos han querido meter en la cabeza, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver incluso antinatura, que personas de un mismo sexo puedan adoptar niños. Obviamente que hay que respetar todas las diversidades que existen. Yo creo que ninguno está en contra de aquello, pero otra cosa es que me hagan creer a mí que esas son conductas normales. No estoy diciendo que es una enfermedad, es una condición, pero yo no puedo normalizar esa condición entregándole, por ejemplo, la tuición de niños o el día de mañana generar cambios estructurales donde los que decían no sean los padres, sea el Estado, como trataron de hacerlo aquí en un cambio constitucional. Ustedes saben que aquí en Chile pasamos por dos ensayos de reforma constitucional que cambiaban a Chile, era otro Chile. Entonces, mire, como resumen le digo que la gran responsabilidad la tiene el pueblo, justamente. Y yo tengo confianza en nuestros pueblos, pero ellos tienen que despertar, tienen que darse cuenta de que su selección tiene que ser una selección informada, tienen que ser exigentes. Y lo otro, nuestros políticos tienen que tener terror de cometer corrupción. Y eso tampoco pasa. ¿Por qué? Porque uno ve que los delitos de cuello y corbata finalmente no tienen sanción. Y son los que hacen más daño. La corrupción es el cáncer de nuestras naciones. Pero usted ve no quiero meter a todos en el mismo saco, pero una parte importante de nuestros políticos, de nuestras autoridades, terminan vencidos por la corrupción y se enriquecen y hacen tratos por debajo cuerda. ¿Y qué les pasa al final? Yo aquí en Chile he dicho, un político corrupto debería tener el triple de condena de un criminal, porque aquel que defrauda no es a una familia, no es un negocio, es a la nación completa. Es un fraude a la democracia tener políticos de esta calaña, jueces, fiscales, gobernadores, presidentes. Cuando ellos se meten en corrupción, ellos están matando al pueblo, ellos están matando nuestras naciones. Ujú. La esperanza, ¿no? Bueno, usted anduvo por Hungría, vio la frontera de los serbios ahí y aquel muro, ¿no? A veces los muros son condenados, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump planteó un muro y inmediatamente pues se le vino el mundo encima. ¿Hasta qué punto puede ser eso una solución para la parte migratoria? Porque esto de las migraciones continúan, ¿no? Y lamentablemente pues la migración que más ha hecho daño pues ha sido la indiscriminada de estas gentes de mal vivir, ¿no? Que se han mudado a delinquir prácticamente, ¿no? Y no a trabajar. Y por culpa de, quizás son la minoría, pero por culpa de ese escándalo que produce pues un acto delincuencial, al final se generaliza y se ve mal a nuestros inmigrantes. Justos pagan por pecadores. ¿Qué podemos decir al respecto, general? Lo primero es insistir en que es muy injusto meter en un mismo saco a todos. Perú, Chile, Argentina, en general todos los países de América tenemos inmigrantes que explican la historia de nuestras naciones. Muchos provienen de España, pero también de países de Europa, digamos, del norte, italianos, en el caso de los argentinos, por ejemplo, colonias alemanas, pero también interinmigración en la región. Si yo creo que nadie tiene un problema con ese derecho, el problema es cuando es indiscriminado. El problema es cuando yo no sé quién es la persona que estoy dejando ingresar a mi país. Primera cosa. Segundo, cuáles son las capacidades que tienen nuestras naciones de poder darle espacios de trabajo, de educación, de salud, de vivienda a estas personas que migran. Porque yo le pongo este ejemplo, Jorge. Usted y yo, asumiendo que somos personas de bien, que nos conmueve el hecho de ayudar a terceras personas, ¿no es cierto?
usted podría aceptar ayudar a alguien y tenerlo temporalmente en su casa, por ejemplo, y lo haría con gusto, pero no podría llevar ese número a 10 personas, a 20, a 30, porque saturaría su casa, porque dejaría a los suyos sin satisfacer su necesidad de alimentación, de techo, por darle a otro. Y eso puede ser duro, pero es una realidad que nos sobrepasa. Entonces, la migración sí que es un derecho, y es un derecho humano, pero no descontrolado. Si no, yo lo invito a usted o cualquiera que nos está escuchando a tratar de llegar, no sé, a Suecia, cuando fue un país muy abierto, o cualquier país de Europa en general, o incluso dentro de América, yo los desafío que vayan a Costa Rica y traten de ingresar. Primero le hacen todo un chequeo. ¿Quién es la persona? ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde va a vivir? ¿Con qué cantidad de dinero va a poder desenvolverse? Cosa distinta, Jorge, lo que dejar claro, son los refugiados políticos, ¿no es cierto? Son personas que los estados acogen porque hay una razón humanitaria detrás. Pero el abrir nuestra frontera sin ninguna clase de control nos pone en riesgo. Y también pone en riesgo a esas personas que vienen con la esperanza de progresar a lo mejor, honradamente, y poder llevar a un mejor nivel la calidad de vida de sus familias. Pero si llega a un país que está saturado, que no tiene, ya tiene problemas de poderle brindar salud y educación a sus propios connacionales, ¿no le parece a usted que eso es injusto? Entonces, yo creo que nuestras fronteras, que son porosas, imagínense la frontera nuestra en el norte, es imposible colocar un militar en todos los 1.600 kilómetros de frontera que tenemos. En el caso de Perú es más o menos igual. Desgraciadamente nos tienen que llevar a poner mecanismos de control, muros, rejas, cámaras termales, son herramientas que existen para poder conducir a aquellos que quieren entrar por los pasos habilitados, con los controles migratorios que corresponden, saber con quién estoy hablando, cuál es su récord. ¿Estoy hablando con una persona que quiere progresar o es un criminal que salió de una cárcel de Venezuela? Ujú. Hablemos las cosas por su nombre. Claro, claro. Bueno, es también escenario conocido por usted en la cárcel allá en El Salvador de Bukele, ¿no? Pero hay críticas al respecto y otros que lo ven con buenos ojos el trato que se les da a estos delincuentes, ¿no? Y si retrocedemos en el tiempo, pues vamos a encontrar a, creo que Ben-Hur en las galeras, ¿no? Pagando culpas y prácticamente ya destinado a morir en la galera, ¿no? Y casi todos los esclavos que iban para allá eran delincuentes, muchos de ellos. Y bueno, simplemente estaban pues pagando sus culpas, ¿no? Ahora, ¿por qué ser tan condescendientes y darles todas esas comodidades, como usted decía hace un rato, pues hay presos que desde la cárcel, pues con un celular manejan secuestros, hacen lo que les da la gana, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando, no? No entendemos lo que significa el acto delictivo como tal, somos demasiado permisivos y ellos no tienen contemplación con nosotros, ¿ah? El día que te atacan, te matan y se acabó. ¿Qué podemos hacer con ese ejemplo que tenemos allá en El Salvador? ¿Es un ejemplo realmente? O los derechos humanos o no sé qué más? Y debemos seguir siendo condescendientes con los delincuentes. Mire, yo creo que ninguna persona que tenga sus valores bien puestos podría defender violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con la tortura, no estoy de acuerdo con matar personas, hacerlas desaparecer, bajo ningún punto de vista. El problema es que hoy día se ha metido en un mismo paquete una serie de derechos como si fueran derechos humanos. No sé si me explico. ¿Ah? El decálogo de los derechos humanos ha aumentado a cuestiones que escapan a los límites de la racionalidad. Y por lo tanto, lo que vemos en el caso de El Salvador, que es controvertido, hay muchos organismos internacionales que acusan que hay violaciones de derechos humanos por esa.
personas detenidas en condiciones muy duras, es cierto, condiciones muy extremas, es cierto, pero que no les falta la alimentación, que no les falta la habitabilidad, que no les falta la seguridad, digamos, médica, pero que son condiciones, sí, muy severas. Pero ¿quiénes son esas personas? ¿Son simples jóvenes idealistas que por razón ideológica o política están purgando pena? No, pues. Acordémonos que El Salvador, hasta hace pocos años, era prácticamente un estado fallido, como lo es Haití hoy. Es decir, un estado en que había la existencia de un estado paralelo gobernado y administrado por los criminales, las maras. Cobraban secuestros, mataban y extorsionaban personas, produjeron daños horrorosos a los ciudadanos salvadoreños por décadas. Y vino alguien con carácter, con decisión y con valentía, que es el presidente Nayib Bukele, que hoy día tiene una popularidad que sobrepasa el 80%. O sea, no estamos hablando de una dictadura, no estamos hablando de nada que esté fuera del marco del Estado de Derecho. Porque los salvadoreños llegaron a un nivel tal que estaban buscando ese Mesías que fuera capaz de cambiar el destino que se veía venir, que era el fracaso y el colapso de El Salvador, con la tasa de homicidios más alta de todo el mundo. Escúcheme lo que le digo, Jorge. Llegaron a haber más de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo le vuelvo a repetir que el promedio en el mundo es 5,6 y que América Latina tiene 18. ¿Se imagina? Se morían decenas de personas a manos de estos criminales. Y ellos tomaron una decisión respaldada por el Congreso. Ojo, ellos primero tipificaron como crimen el hecho, la figura penal de pertenecer a una mara o una banda criminal. O sea, el solo hecho de acreditar jurídicamente que una persona pertenecía a una banda de aquellas, tenía 20 años de cárcel, asegurado, sin ninguna posibilidad de salir antes. Pero no lo hizo una dictadura, lo hizo el Congreso de El Salvador. Ahora, si esos tipos que pertenecían a esas maras habían cometido crímenes, habían matado a personas, habían extorsionado, bueno, podía llegar a condenas que llegaban a los 40 años, los 60 años, dependiendo del crimen que habían cometido. Y ellos no fusilaron, no torturaron, no hicieron exhumaciones, no. Tomaron a estos tipos y los metieron a la cárcel con estas condenas. Y automáticamente, dígame usted, ¿qué ganas le quedaron a los que quedaron afuera de seguir esa línea criminal? Cero, ninguna. Yo cuando estuve en abril en El Salvador, llevaba más de 150 días sin ningún homicidio. Y los días que estuvimos allá hubo uno, pero pasional, no en el carácter de crimen organizado, sino que un hombre celoso cometió un femicidio. Por lo tanto, lo que dicen los salvadoreños, no tan solo el presidente, cuando usted está allá y conversa con la gente, dice, si el costo de haber recuperado la paz, de haber recuperado la tranquilidad, que terminen las muertes de inocentes, es que estén estos tipos encerrados en la cárcel en condiciones extremas, que así sea. Es una decisión que tienen que tomar los habitantes de los países de manera democrática. Naturalmente que Perú ni Chile estamos en la circunstancia en que estaba El Salvador. Probablemente una solución de esa naturaleza no sea la que se pueda implementar en Chile ni en Perú. Pero para que eso no ocurra, Jorge, se tienen que tomar las medidas hoy. Hoy hay que ser muy duros. Hoy se tiene que cumplir la ley. Los criminales tienen que estar encarcelados y tiene que dolerles estar encarcelados, sin torturarlos, sin violentarlos, pero que sea realmente una purga de una condena y no una estadía prácticamente donde se conocen con sus compinches, donde se adquieren mayores conocimientos para poder después salir a hacer más fechorías y más graves, o donde incluso el crimen es dirigido dentro de las cárceles. La corrupción, Jorge, es el cáncer de las naciones. Los políticos, las autoridades, las policías que se meten en corrupción
tienen que ser metidos a la cárcel, ojalá de por vida, para que la señal hacia afuera sea el delito no paga. Pero también hay que hacer otro proceso, Jorge, que me ha quedado afuera y lo digo. Hay que preocuparse por nuestros niños, así como lo hace la fundación a la cual Ujú, pertenecemos, los niños en condiciones de alto riesgo social, porque han sido abandonados por sus padres, porque no tienen educación, hay que acogerlos, hay que llevarlos en el buen camino para que no sean los futuros criminales. Es decir, aquí hay que hacer una mezcla de tres cosas, Jorge. Prevención social, es decir, actuar antes de que nuestros niños, de que nuestros adolescentes comiencen carreras criminales. Segundo, ser muy duro con los criminales. Y tercero, educar a nuestra gente para que sepa elegir. ujú. Ahora, cuando llegamos al momento de caos de los últimos tiempos en Chile, por ejemplo, ¿no? El estallido social, de pronto aparecen también situaciones un tanto entreveradas, ¿no? Aparecen de pronto efectivamente la respuesta de una sociedad que reclama sus derechos en algunas situaciones que tienen que ver con su economía, con su estabilidad de pronto vivencial. Pero los políticos se camuflan por ahí y no sabemos a la hora de poner el orden con quién estamos. ¿Cómo hacemos para distinguirlos, general? Porque se camuflan muy bien, ¿eh? Son como esos lagartos en la selva, ¿no? Que tú no sabes y finalmente está de pronto obedeciendo a una circunstancia ideológica más allá de lo que verdaderamente el pueblo quiere como alternativa ante sus problemas circunstanciales que pueda tener, ¿no? Y de allí que se provocan estos estallidos sociales, ¿no? Y llamó la atención mucho, llamó la atención que Chile, ¿no? Que andaba muy bien hasta ese momento, pues haya tenido ese sacudón prácticamente que afectó incluso las líneas del metro y no sé qué más, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Cómo distinguir? A veces da la impresión de que no los distinguimos, ¿no? Y de pronto aparecen otros escenarios alternos al que supuestamente pues es el que está provocando todo el caos del momento, ¿no? Y son los políticos camuflados con sus ideologías, con sus actos hasta terroristas, ¿no? Que lamentablemente eh, alteran el orden público y provocan esta situación de nuevas supuestas alternativas revolucionarias en América Latina. Mire, yo, Jorge, creo, perdóname que te insista, pero yo creo que la base de todo aquello es la educación del pueblo. La gente es la que tiene que distinguir frente a quién estoy, cuál es su historia, qué me está ofreciendo, dónde ha funcionado ese modelo. Dígame usted, por ejemplo, el comunismo, la extrema izquierda, dígame solo el ejemplo de una nación próspera que la use como modelo. Pero para eso hay que informarse, hay que educarse. Segundo, también es responsabilidad de los estados generar las condiciones que puedan satisfacer las necesidades de nuestros conciudadanos, porque si no, desde la rabia, desde la desigualdad, surge el caldo de cultivo para este tipo de ideologías también. Si hay que ponerse en el lugar del otro, hay que tener esa acto de empatía. Y por lo tanto, no sé si usted se da cuenta que este es un círculo virtuoso que hay que armar. Educación, solución de la vida de las personas, asegurar que tengan, parejarle la cancha, para que las personas puedan competir en igualdad de condiciones, con, invirtiendo en educación, en salud, en, en la habitación, satisfacer las necesidades de las personas, para que no se dejen llevar por cantos de sirenas, de personas que le dicen que tenemos que ser todos iguales, o que promuevan la lucha de clases, y mire el más rico cómo vive y usted mire cómo está. Fíjate que cuando yo he tenido la oportunidad de conocer otro, viví en Londres, he estado en Estados Unidos, en otras naciones, donde ellos, la clave para evitar que eso ocurra ha sido elevar la condición de la gente que está más desamparada. Entonces todo el mundo tiene soluciones habitacionales dignas, todo el mundo tiene derecho a la salud,
todos tienen derecho a poder ir a un colegio, una escuela donde le entreguen las herramientas que después su sacrificio, su compromiso personal haga la diferencia. Si existen y persisten estas desigualdades que exhibimos acá en la América, bueno, tenemos un caldo de cultivo para que vengan políticos que con cantos de sirenas atraigan a estas masas de gente que está desilusionada, que se siente desamparada. En Chile, ya que usted lo menciona, se van a cumplir este viernes 5 años del estallido que le llamaron estallido social. Yo le llamo estallido delictual, en que se conjugaron dos cosas que hay que tener claras. Hubo, de verdad, una parte importante de la población que se rebeló frente a la decadencia de la clase política, a problemas reales en la educación, en el empleo, en las jubilaciones, en el costo de la vida, etcétera, etcétera. Esa gente se rebeló y salió a exigir mejorar esos aspectos, pero salió a hacer aquello de manera democrática, con sus pancartas, con sus reclamaciones. Se juntaron 700.000 personas el día 25 de octubre del año 2019 en el centro de Santiago, pero también paralelamente se echó a andar toda una maquinaria auspiciada por ciertos políticos de ultra izquierda que promovieron la destrucción, la violencia. Oiga, aquí se quemaron iglesias, se quemaron las estaciones del metro, que el gran patrimonio de Chile es su metro, es mejor que muchos de todo el mundo. Y fueron a destruirlos. Destruyeron a pequeños comerciantes, robaron y quemaron supermercados. ¿Y eso qué tenía que ver con una manifestación de descontento político? Pero fue el caldo de cultivo. Pero afortunadamente, Carlos, hoy día la gran mayoría de la ciudadanía ya tiene conciencia de lo que yo le estoy conversando aquí, ya vivió esa experiencia y yo estimo que esa experiencia que ocurrió tan terrible en Chile es muy difícil que se vuelva a repetir, porque la gente hoy día puede apreciar cuáles fueron las verdaderas intenciones de ese movimiento. Fue prácticamente un golpe de Estado que le intentaron dar al gobierno democráticamente constituido del presidente, que en paz descanse, Sebastián Piñera. Si eso fue. Porque cuando la izquierda extrema toma el poder por la democracia o pseudodemocracia, no lo entrega nunca más, Jorge. Vea el caso de Cuba, vea el caso de Nicaragua, de Venezuela, Corea del Norte. Nómbreme uno solo, donde los comunistas y la ultraizquierda después no se constituían en verdaderas dictaduras. Ujú. Ahora, ya en el plano suyo, en su calidad de candidato a alcalde por la comuna de Maipú, ¿está usted eh, peleando, claro, peleando esto entre comillas, ¿no? Disputando una contienda electoral contra el Partido Revolución Democrática, contra un continuismo, sería? ¿Y cómo ve esa circunstancia, no? Claro, creo que aquí está prohibido repetir, ¿no? Pero por allá sí se puede repetir. Acá dicen que toda repetición es una ofensa y toda sugestión es un olvido, dice un vals peruano. No sé cómo lo toman ustedes allá este tipo de repeticiones. Claro, a veces cuando, por ejemplo, apreciamos El Salvador, Bukele está ahí también ya por varios periodos, ¿no? Y eso también es una parte crítica en torno a lo que significa la democracia, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista ya del fragor por ejemplo, de una candidatura a alcalde, si llega usted a ocupar la investidura, gran parte de lo que usted está comentando, por ejemplo, un alcalde puede ser motivador de cambios o su investidura no le da para tanto y simplemente tiene que dedicarse a situaciones de la ciudad solamente. O hay una influencia, por ejemplo, hacia la parte educativa, hacia, no sé, hacia reformas del Estado que puedan beneficiar al país. Mire, primero, permítame comentarle por qué yo tomé la decisión de meterme al mundo de la política en circunstancias que estuve 35 años
sirviendo en Carabineros de Chile, a mucha honra. Estuve en el estallido delictual en Chile y somos aquellos que estamos esperando que se nos reconozca haber mantenido el Estado de Derecho en este país. Pero después también trabajé durante 3 años, cuando me fui a retiro de Carabineros, en una municipalidad de Santiago, La Reina, donde ejercía el cargo de director de seguridad. En algunas otras ocasiones también me tocó subrogar por un año al administrador, que es como el gerente general de una municipalidad. En Chile los alcaldes tienen un gran poder. Es un poder obviamente limitado, porque no tienen jerarquía sobre las policías, ni el Ministerio Público, ni los jueces, por supuesto. Pero ellos son los dueños del espacio público. Ellos son aquellos que pueden articular, con su liderazgo, si es que lo tienen, cambios importantes en sus comunas. Y yo tomé esta decisión. Maipú es la segunda comuna más poblada de Chile. Son, Chile tiene la mitad de habitantes que Perú, pero piense usted que la comuna de Maipú tiene más habitantes que varias regiones de Chile. Son 584.000 personas. Y por lo tanto, yo sentí una responsabilidad, Jorge, cuando me ofrecieron el poder ir como candidato a alcalde. Tuve que dejar de lado una zona de confort maravillosa. Era el director de seguridad de La Reina. Fui profesor por 23 años. Tuve que renunciar a ambas cosas. Y tercero, había construido una consultora internacional y nacional en materia de seguridad pública. Soy un consultor senior de materia de seguridad pública para los partidos del sector de la derecha. Y todo eso lo tuve que dejar a un lado para emprender este desafío. Y la pregunta es ¿por qué? Porque creo tener el conocimiento, la experiencia. Soy un hombre patriota, soy un tipo que ama el servicio público. Pero esto no es solo un concurso de querer hacer, también es de realmente hacer cambios significativos a nivel local. Yo me estoy postulando a presidente, pero de alguna manera un alcalde es un presidente pequeño, es un presidente, en este caso de Maipú, y yo pretendo cambiar el destino de los maipucinos, que es el nombre con el cual se denominan las personas que viven en Maipú, en cuanto primero a la seguridad. Hoy día están en una crisis tremenda. Ha aumentado los homicidios en 33%, los delitos, los robos violentos. La comuna está abandonada en su gestión de los espacios públicos. Y yo ese trabajo lo sé hacer, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Es más, Jorge, lo he dicho en otros programas, se lo digo a usted aquí. Si yo en 6 meses, si salgo elegido alcalde, no logro revertir la tendencia al alza del crimen, yo renuncio. Porque no me vengo a beneficiar de un cargo político para hacerme más rico. Yo ya tengo todo lo que necesito. Tengo una familia, tengo mi casa, mi hijo educado. No necesito más dinero. Ganaba más dinero sin esta aventura. Lo que yo quiero es influir para mejorar la vida de las personas que están pasándolo mal. Yo sé que suena a campaña política, pero en verdad que lo que me motiva es el servicio público, Jorge. Y si me dan la oportunidad, lo voy a demostrar. Voy a demostrar que hay personas que somos honestas, que somos sensatas, que amamos nuestros valores, nuestras tradiciones y queremos a nuestros compatriotas y que somos capaces de liderar los cambios que se requieren. Sin temor, sin vacilación. Ujú. Normalmente cuando se tiene una disputa con gente que representa un poco del oficialismo en países como por ejemplo Venezuela, en la propia Argentina en su momento, ahora ya un poco más liberada luego de la asunción al poder de Milei, pero igual todavía sigue la disputa, eh, es luchar contra la corriente porque ellos tienen mayor apoyo, por ejemplo, difusivo, no sé, una serie de prebendas, ¿no? Por mantenerse en el poder. ¿Le acontece a usted algo por el estilo? ¿Usted se siente en igualdad de condiciones disputando con su contendor principal? ¿Cómo está el fragor democrático en su A ver, candidatura a Maipú? primero, Jorge, le quiero decir, yo tengo una buena impresión del alcalde actual. Es una persona joven, él es
entiendo que es trabajador social, se ha perfeccionado en Estados Unidos, y es una persona que tiene muy buenas intenciones y tiene mucha popularidad. Es un tipo simpático, es afable, pero el problema es que este no es un concurso de talento ni de belleza. Este es una competencia para buscar la persona más idónea, aquella que pueda cumplir el propósito de mejorar, como le digo, la calidad de vida de sus ciudadanos con tareas y obras concretas. Entonces, el problema es que esa popularidad que tiene el alcalde actual, que va a la reelección, no lo acompaña su gestión. ¿Me entiende? El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, decía mi mamá. Y yo creo, mi naturaleza va en contra de atacar a la persona y sus intenciones. Lo que yo estoy en condiciones de hacer es mostrar que esa gestión que ha tenido el alcalde es deficiente, que se puede hacer mejor. Yo creo que la contienda en la que me encuentro es gigantesca. Piense usted que este alcalde del cual estamos hablando eh, se proyecta como un posible candidato presidencial en Chile. Eh, de hecho, lo ubicaban en alguna encuesta en el tercer lugar de preferencias y sondeos, y lo mismo en la comuna, pero la gente no se deja engañar fácilmente. Y hoy día mi candidatura, que partió muy modesta, porque otra cosa, nadie de la derecha le quería competir. Los políticos tradicionales en Chile, de los partidos de derecha, veían un riesgo muy grande de comprometer su capital político compitiendo con alguien cuya probabilidad de ganarle era muy alta. Yo no tengo nada que perder, Jorge. Yo ya le digo, yo si no tengo éxito, no tengo que buscar qué hacer en la vida, porque soy una persona que ha tenido éxito profesional demostrable y lo puedo tener mañana, en la política, en la academia, en un emprendimiento, pero tengo una fe muy grande en que las personas van a poder decidir bien, van a poder escoger a la persona indicada y yo con toda humildad creo que yo no soy mejor persona que Tomás Bodanovich, así se llama el alcalde, pero Ajá. soy una persona que tiene los conocimientos, que tiene la experiencia, que tengo una vida y una trayectoria que puede realizar cualquiera, donde he sido una persona honesta, transparente y con un gran, alto valor a lo que es el trabajo social, a que es el trabajo para mi ciudadano. Por lo tanto, a su pregunta, la contienda es difícil, eh, pero creo que vale la pena el poder nuevamente, a esta altura de mi vida, entregar lo que sé hacer al servicio de la gente que vive en Maipú. Ah, claro, ya usted ganó con su participación, ya es un ganador, que eso es lo importante, ¿no? La experiencia. Eh, Absolutamente. ¿qué, qué dice usted sobre lo que se comenta desde fuera, que la tendencia en Chile es que las izquierdas pues no logren repetir ya en la elección presidencial próxima? ¿Cree usted que estas elecciones municipales van a ser un termómetro para terminar de definir eso que pronostican algunos, que el próximo presidente va a ser un presidente de derecha? Absolutamente. Siempre en Chile, al menos, las elecciones municipales proyectan mucho las futuras elecciones presidenciales. Y por lo tanto, hoy día, como conversábamos al comienzo de este programa, la gente despertó de esta ilusión, de esta bomba de humo que ofreció la extrema izquierda en Chile de hacer una revolución y cambiar a Chile, y se dio cuenta que detrás de ello no había un contenido viable, que no era una, ya lo repito, en ninguna parte del mundo estos modelos han funcionado. En Chile se ha desmejorado todo. Aquello que hace 5 años reclamaban, hoy día está peor. Hay peor educación, peor salud, las pensiones siguen peor. Entonces, yo creo que estas elecciones de alcalde van a ser muy proyectable lo que ocurra el próximo año respecto a la elección presidencial y, ojo, y del Congreso. Porque el problema que ha tenido la derecha en Chile, en los únicos dos gobiernos de derecha que hemos tenido,
de la misma persona, Sebastián Piñera, que para descanse, que falleció este año en un accidente en el verano, es que no lo ha acompañado al Congreso. Ha tenido minoría en el Congreso, por lo tanto, por muy buen presidente que sea, con muy buenos proyectos que él tenga, fue el caso, se los boicoteaban todos en el Congreso. Entonces, también esta elección municipal va a proyectar las elecciones de diputados y senadores en Chile. Ujú. Y en el plano internacional, ¿cómo ve usted, por ejemplo, que Boric inicialmente pues apareció en el escenario como un aliado prácticamente de Maduro y finalmente ha terminado dándole la espalda a Maduro, ¿no? ¿Lo ve con buenos ojos? ¿Y cuál es su vaticinio o cuál sería el mejor escenario para Chile? Eh, ¿Kamala o Trump en la elección norteamericana? Bueno, la primera pregunta, yo no confío en estos cambios de visión de la izquierda porque es muy acomodaticio. Hoy día, fíjese un detalle, muchos de nuestros políticos actuales que están en el Ejecutivo, en el gobierno, algunos diputados, ellos han borrado sus redes sociales respecto a a cuál era su relato hace 5 años. ¿Ah? Y lo han borrado por dos razones, o porque se arrepintieron o porque no les conviene. Entonces, hoy día usted tiene al presidente Boric hablando de la seguridad, hablando de que hay que respaldar a las policías, que hay que dotarle de recursos, y hace 5 años las quería desmantelar, las quería refundar. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Boric de antes? ¿Al Boric de ahora? Yo, perdóneme, ya que usted pregunta, yo no les creo. Yo creo que ellos van a buscar siempre una artimaña para tener y ostentar el poder, a través del cual quieren llevar a cabo su revolución. ¿Ah? Por otro lado, obviamente, que no- yo al menos creo que Trump es aquel que tiene que lograr la presidencia de Estados Unidos, porque mire usted lo que ha pasado en este mandato de Biden. También tiene una nación más pobre, una nación llena de conflictos internacionales, las condiciones de empleo, las condiciones económicas, las condiciones criminales, solo han decaído. Porque, Jorge, acá en Chile, podría ser un buen experimento que hagan en Perú, algunos medios hicieron una encuesta y le preguntaron a la persona, ¿usted qué prefiere? Y las personas aquí en Chile prefieren mayor autoritarismo, pero que se cumplan las promesas de mejorar la calidad de vida, la economía, la seguridad, la educación y esta larga lista de deseos que cualquier persona razonable tiene que luchar para vivir feliz. Y eso se logra más en el gobierno de Trump que de su contendora, evidentemente. Ajá. Bueno, cuando uno se adentra en el mundo de a pie, por ejemplo, de cada país, ¿no? Se encuentra con escenarios totalmente diferentes a los que ligeramente uno a veces desde fuera aprecia, ¿no? En una oportunidad anduve por ahí por Santiago y creo que era muy tarde y no había ni un vehículo. Y le dije al taxista si podía él pasarse la luz roja para llegar a tiempo a donde tenía que alojarme. Y él se detuvo y dijo que no. Y le dije, oye, una cosita, y ustedes acaban de salir acaba de fallecer, fallecer no, acaba de salir del régimen Pinochet, ¿no? Y me dice, yo le hice un comentario un tanto ligero, le digo, no, por fin salieron de Pinochet. Y me dice, por fin no, me dice, al contrario, estamos de luto. Y me dio una serie de explicaciones sobre la disciplina, que había dejado, ¿no? El general Pinochet. Y bueno, situaciones un tanto ya internas, ¿no? Que uno de pronto la puede escuchar en un taxista, en una persona X. También hay de los otros, ¿no? Pero sí, lo que uno encuentra es que cada país pues tiene su mundo interno, que de alguna manera aspiramos a que siempre aflore lo mejor para el destino, ¿no? De nuestros países.
Y si el destino pues nos está indicando en la actualidad que al menos ya se superaron esos estallidos, entre comillas, sociales, pues creo que es algo positivo, ¿no? Porque el golpe enseña, ¿no? Y hay que pasar por esas experiencias para valorar, ¿no? Como dice, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y es la mejor idea, ¿no? Tratar de superar esos factores que inicialmente son negativos, pero son situaciones que hacen falta, ¿no? En nuestros países. No sé, ya manera de despedida, general, ¿qué nos podría decir sobre de pronto un mensaje para la tensión que hay a través de la prensa? Usted ha visto los titulares aquí de la delincuencia, la inseguridad, la poca respuesta de los políticos, de los congresistas, la propia presidenta opacada de pronto en las encuestas, con poca aprobación. ¿Cuál sería su mensaje para el hombre de a pie, más que nada, ¿no? ¿Qué le diría de manera de despedir? que tiene que involucrarse, que las personas no podemos solamente escondernos detrás de una pantalla, de un teléfono, a criticar. Tenemos que hacernos parte. ¿Y cómo nos hacemos parte? Informándonos, exigiendo a nuestras autoridades, empujando los cambios que se requieren y aprendiendo del pasado. Porque en América Latina parece ser que tenemos una memoria corta y hemos visto cómo ha fracasado los intentos de tener estados totalitarios auspiciados por ideas añejas que no han funcionado en ninguna parte del mundo y que entendamos que el poder lo tenemos nosotros en el voto. Usted lo dijo, Jorge. El voto es el que determina quiénes son nuestras autoridades, pero hay que informarse, hay que educarse. Y el mensaje de la persona bien, que se levanta todos los días, tiene que ir a trabajar, que tiene que llegar con los alimentos a su casa, brindarle un techo a sus hijos, educación, en fin. Siempre yo, acá en Chile dicen, a mí no me importan los políticos, a mí me importa que todos los días tengo que ir a trabajar, pero hay que involucrarse, porque si no se involucran, llegan al poder personas indeseables que solo se aprovechan, que solo dan espacio a sus beneficios y por lo tanto el mensaje es de esperanza, de informarse, de educarse y de exigir a través de los mecanismos democráticos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Ujú. Bien, general. Bueno, ¿cómo es el estilo de votación allá? ¿Qué tienen que marcar? ¿Un número, un color, un partido republicano? ¿Cómo es para los que allá en Chile también lo vayan a ver, ¿no? Por las redes Sí, sociales. mire, acá en Chile, el día 26 y 27 de octubre, que es sábado y domingo, Son dos de días son 2 días, de y son votación. 2 días, claro, Mm. porque existen 4 elecciones, digamos, separadas. En Chile tenemos que elegir gobernadores regionales, tenemos que elegir consejeros regionales, tenemos que elegir alcaldes y concejales municipales. Entonces hay 4 papeletas, una para gobernadores, se van a presentar diferentes nombres, algunos provenientes de partidos políticos, otros independientes, y tienen que seleccionar uno. Enseguida le van a pasar un voto de otro color, que es de los consejeros regionales, que son muchísimos, es un voto inmenso. Y tienen que ellos escoger la persona que crean que es la que mejor lo va a representar. Ahí están por partidos políticos, cada uno tiene una letra, por ejemplo, la mía es Y54. Y después está otra papeleta que es solo para los alcaldes, que es la más fácil, porque en cada municipalidad habrán a lo sumo 6 postulantes a alcalde, 4, 3, y tienen que escoger a aquella persona que lo represente mejor, a que le tengan más fe. Y después están los concejales municipales, que de nuevo es un voto inmenso, porque se postulan por diferentes partidos políticos y allí, dependiendo de la municipalidad, se escogen 10 u 8.
pero las personas solo tienen que votar por uno, ¿me entiendes? Ajá. Ahora, la votación de gobernadores es con segunda vuelta. Los dos mayoría, con las más altas mayorías, van a una definición. En cambio, todos los demás gana aquel que saca más votos y punto, de una. Ah, ok, ok. Bueno, y el I-54 o Y-54 es el suyo. No hay repetición, hay un tarjetón de No, pronto que se exhiben. No, 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 no. Porque, ¿cómo? por ejemplo, cuando vemos en las elecciones de Maduro, su cara de Maduro aparece como 50 veces, creo, y el opositor, que es Edmundo González, a las justas tiene una carita pequeñita, ¿no? Y aún así logró ganarle, ¿no? O sea, esos son los ventajismos. No hay ningún ventajismo, felizmente, que en Chile todo está No, controlado. mira, en Chile afortunadamente una de las instituciones serias del Estado y autónoma es el Servicio Electoral, CERVEL, y funciona muy bien. Aquí cada uno tiene su nombre y una rayita y dice si eres independiente y por qué pacto. Punto. No hay fotos, las letras son todas iguales, se sortea el orden de prelación de cada candidato, de eso no hay ninguna duda. Y Es un todo es sistema manual, bastante todo es regular. manual, no hay electrónico, voto electrónico no hay. Todo es manual, hay Ajá. vocales de mesa, hay apoderados, hay mucho control para que no haya fraude. Bien, bien, porque bueno, en Venezuela también es el voto electrónico, supuestamente la tecnología de punta, pero eso con un chip se puede cambiar, ¿no? O con un Claro. switch, ¿no? No, pero aquí se les Lamentablemente. perdieron, pues no están Sí, sí, no aparece hasta en ahora Venezuela. las actas de votación. Bueno, bueno, general, ha sido un placer conversar con usted y la mejor Muchas de las gracias, suertes igualmente. en este proceso electoral. Aspiramos a que nos conceda una entrevista si es que logra su cometido, ¿no? Y si no es Así será. así, igual siempre usted es nuestro eterno invitado porque necesitamos siempre su conocimiento en materia de seguridad a nivel internacional, que es lo que más apreciamos de su parte. Eh, Bien, muchas gracias por participar. Nos despedimos por Telestar, Canal 3 de Supercable. También estamos por la red Canal 19 en Huancayo y Huancavelica, Supernet Canal 30 en Huacho y Huaura. Gracias, general. Un abrazo a la distancia. Hasta luego, Felicidades. muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Pedro Sánchez en España, a como del lugar gobierna. Gabriel Boric en Chile, por la paz se desvela. Gustavo Petro en Colombia, la dignidad de sus correligionarios enarbola. Nayib Bukele en El Salvador, contra el crimen se enrola. Javier Milei en Argentina, la ONU cuestiona. Edmundo González, Urrutia en Venezuela, la esperanza desde Europa corona. Llamados de guerra en tiempos de paz no son bienvenidos, por más que el podio de la ONU no condene el odio. Viva la paz, viva la paz. Claudia Sheinbaum en México, a España reprueba. Mientras tanto, la ONU con su agenda socialista, de espaldas a la libertad y los derechos en su lista. Javier Milei en Argentina, la ONU cuestiona. Edmundo González, Urrutia en Venezuela, la esperanza desde Europa corona. Llamados de guerra en tiempos de paz no son bienvenidos, por más que el podio de la ONU no condene el odio. Viva la paz, viva la paz.
Creamos videoclips con canciones exclusivas, inéditas, que no solo harán que tu negocio se conecte con sus clientes, sino que se convierta en un recuerdo inolvidable, con una melodía pegajosa. Ven y prueba nuestro ceviche en Restaurante El Sazón del Perú, que te hará chupar los dedos. Nuestro restaurante hará sentir como en casa, con su sazón de casa. Déjate llevar por los sabores del mar en nuestro restaurante. Siempre servimos del mar al plato, con cada plato. Te garantizamos una sonrisa de contento. El Sazón del Perú, restaurante, el corazón de la comida peruana late fuerte. El Juane y el Tacacho te transportarán directo al corazón de la selva. Descubre los sabores andinos en cada plato de Sazón del Perú, restaurante. Nuestro restaurante está lleno de sabores que harán feliz a tu barriga. Ven y prueba nuestro menú criollo, alimenta tu cuerpo y tu corazón. Déjate llevar por los sabores del mar en nuestro restaurante. Siempre servimos del mar al plato, con cada plato. Te garantizamos una sonrisa de contento. El Sazón del Perú, restaurante, el corazón de la comida peruana late fuerte. El Juane y el Tacacho te transportarán directo al corazón de la selva. Descubre los sabores andinos en cada plato de Sazón del Perú, restaurante. Juane y el Tacacho te transportarán directo al corazón de la selva. Descubre los sabores andinos en cada plato de Sazón del Perú, restaurante. Llámanos y crearemos la magia musical que tu negocio merece.